Dios le bendiga, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias una lectura bíblica. Vamos a buscar Hechos 11 y vamos a leer del 19 al 30. Hechos 11, del 19 al 30. Una vez que lo tengan, se ponen de pie. Si usted de casualidad no trajo Biblia, lo va a encontrar aquí en la pantalla. Bien, entonces, puestos de pie, hermanos, vamos a leer Hechos 11, del 19 al 30. Como veo muchos varones y muchas mujeres, esta lectura la vamos a hacer alternada. Vamos a leer el 19, empiezan las hermanas, 20 los varones, y nos unimos todos en el último versículo, que es el 30. Amén. ¿Dicen las hermanas? Los que se habían estresado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los que hablan la griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de ellos ofreció al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. De ellos, llamado Agabo, se puso de pie y predijo. Había un gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. ¿Todos? Y Saulo. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Vamos a hacer una oración, mis hermanos, para recibir a nuestro hermano que trae el mensaje el día de hoy. Señor y Padre bendito, te damos gracias en esta mañana por las vidas de los que ya estamos aquí congregados, Padre. Te queremos pedir, Señor, que tú hables al corazón a través de nuestro hermano que trae el mensaje, Padre bendito, que estas palabras, Señor, lleguen a nuestro corazón y que nos permita, Señor, que en el transcurso de la semana, Señor, podamos recordarlas, meditarlas, Señor, y ponerlas en obra, Padre Celestial. Te agradecemos, Señor, te pedimos que tú obres en la vida de nuestros hermanos, de nuestro hermano, que trae el mensaje. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buenos días. Como dijeran en mi pueblo, good morning. Así hablan en mi pueblo, yo qué sé, yo nomás repito lo que escucho. Hermanos, pues vamos a continuar con Hechos capítulo 11. ¿Se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada? Perfecto, eso es bueno. A ver, ¿qué hablamos la semana pasada? Los que dijeron sí, a ver. Ok, hablamos de la unidad, hablamos de que cuando se rompió esa barrera de que ustedes son gentiles, ustedes son inmundos, ustedes no merecen pertenecer al cuerpo de Cristo, algo grande pasa, algo extraordinario pasa. Y lo interesante de lo que pasa en esto es que se abre un campo al mundo gentil. Se abre un campo para comenzar el trabajo misionero con el pueblo que, según los judíos, eran los que no merecían el perdón de Dios. Inicia con Cornelio, ¿sí? Y a partir de ahí, si avanzamos en la unidad, nos vamos a dar cuenta de que lo que pasó con Cornelio es precisamente eso,
el inicio de cómo la iglesia comienza a agarrar vuelo, comienza a crecer, pero de una manera increíble, porque alguien decidió compartirle a los no judíos. Porque alguien decidió compartirle a un pueblo que se supone era gentil, que era pagano. Y aquí yo les tengo una pregunta a ustedes. Y la pregunta es, cada quien que conteste en su cabecita. Para usted, que vive, creo que la mayoría viven en Jojo, ¿en qué colonia, desde su perspectiva, es más fácil que la gente acepte el evangelio? O sea, ustedes pueden decir, no sé, tal vez en la colonia Reforma y hay gente más preparada. Yo creo que ahí aceptarían rápido el evangelio. O tal vez en San Martín, ¿cómo se llama? Mexicapan, ¿no? Hay puras finísimas personas. Probablemente ahí el evangelio llegaría, pero no aquí en Jojo. Aquí en Jojo no. Aquí en Jojo la gente es dura, la gente es mala. O desde su perspectiva, ¿en qué colonia usted cree que es más fácil que acepten el evangelio? Dios, no conteste. Pero si lo hacemos más pequeñito, desde su perspectiva, ¿qué familia cree usted que aceptaría más pronto el evangelio? Yo creo que desde su perspectiva, cualquier familia menos la suya. Porque conoce a su familia y va a decir, no, mi familia no creo, porque son así, porque son borrachos, porque son chismosos, porque son... No, nada más mi familia. Yo creo que la familia de quién sabe quién se ve que es gente más educada. Yo creo que esa familia aceptaría el evangelio. No sé, pero todos tenemos como esa idea de que en cualquier lado menos donde yo vivo, cualquier persona menos mi familia. O sea, como que tenemos esa idea de que todos menos lo que es mío, a los que pertenezco. Y fíjense que cuando pensamos así, difícilmente compartimos el evangelio. Cuando pensamos así, difícilmente vamos a lograr llegar a otra persona con el evangelio. Porque desde que vemos a una persona ya decimos, no creo que me escuche, mejor no voy, ¿para qué le hablo? ¿Para qué voy a esa colonia? ¿Para qué voy a ese pueblo si son los que vienen a bloquear a Oaxaca? No, ¿qué van a aceptar a Jesucristo? O sea, como que ya decimos no. Y cuando decimos esas personas no, estamos diciendo no quiero ir, no quiero yo hablar. Probablemente esa gente sí quiere escuchar, probablemente esa gente sí vaya a aceptar, pero soy yo el que dice no quiero ir, no quiero hablar. Y ya comienzo a ver a unas personas sus defectos y decir no creo porque es y comenzamos a decir cualquier cosa. Nosotros comenzamos a poner barreras del por qué creo que no va a aceptar esa persona. Entonces, continuando con esto de la unidad, continuando con avanzando en la unidad, nos vamos a dar cuenta que aquí en Hechos capítulo 11, cuando inicia la apertura de la predicación del evangelio a los no judíos, pasan cosas increíbles, pasan cosas grandes, cosas que ni siquiera nos imaginamos. Y les digo, si nosotros comenzamos a quitar barreras y en vez de decir no creo que acepten, mejor decir probablemente sí acepten a Jesús. Además debemos de decir no yo lo voy a hacer, sino la gracia de Dios en mí quien lo va a hacer. Porque a veces pensamos de que es que no sé hablar. Bueno, tal vez no sepas hablar mucho, pero recuerda que no es tu inteligencia, no es tu intelecto el que va a convencer a una persona. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu Santo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, no eres tú, es Dios quien va a usar todas tus habilidades o, en su defecto, las cualidades que no tenemos. Entonces no tengamos miedo, simplemente hagamos lo que tengamos que hacer y Dios se encargará del resto. Ok, nos quedamos la semana pasada en Hechos, precisamente en el versículo 18,
donde los que acusaban al apóstol Pedro de por qué fue a comer con gentiles, de por qué se metió en la casa de un centurión, del por qué. En el versículo 8 leímos esto: al oír esto, se calmaron, porque sí estaban muy enojados con Pedro, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. O sea, ellos, los judíos, pensaban que los gentiles no podían llegar al arrepentimiento. En otras palabras, ellos pusieron las barreras y dijeron: no creemos porque son paganos, no creemos porque adoran a un montón de dioses. No. Entonces ellos decidieron no compartir. La gente estaba dispuesta a escuchar, pero el problema a veces es uno que dice: no creo. Hace tiempo yo les comenté una historia que sucedió en un pueblo aquí de Ocotlán de Morelos. Eso es real. De un señor que agarra su Biblia católica y comienza a leer. Un señor ya grande, de unos 60, 70 años, no recuerdo exactamente cuánto, no digo que sea un jovencito, sino que ya era una persona con una tradición muy arraigada en su cabecita, y comienza a leer la Biblia. No había ningún cristiano evangélico en esos lugares. Él comienza a leer. Y se da cuenta de muchas cosas y comienza a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué dice la Biblia esto? ¿Por qué la Biblia prohíbe eso? ¿Por qué? Y comienza a decir: entonces en lo que yo he creído es pura mentira. Él era de los importantes del pueblo, no sé cuántas veces fue mayordomo, fue quién sabe qué tantas cosas, y se da cuenta de que todo lo que había hecho estaba mal. Y él se deshace de muchas cosas, incluyendo sus imágenes, rechaza la tradición y dice: no, es que aquí estoy entendiendo que es Dios el que me va a salvar, que es Cristo el que murió por mí. No sé, estamos hablando de como unos 3, 4 o 5 años después, cuando llega el evangelio a ese pueblo y llega precisamente un grupo bautista. Cuando ese grupo bautista llega, este señor ya había comenzado a predicar el evangelio a sus familiares, a sus conocidos, sin que hubiera ningún cristiano que hubiera ido a predicar primero ahí. Entonces Dios ya había hecho la obra. En otras palabras, Dios ya había comenzado a trabajar tiempo atrás. Los cristianos éramos flojos para llegar. Dios ya estaba trabajando, preparando gente, y a veces decimos: no creo que acepten allá porque son así. O si hubiéramos conocido a esa persona un poco antes, hubiéramos dicho: es que es mayordomo, tititlato, quién sabe, no, ha de ser un católico de hueso colorado. No creo que renuncie a eso. Eso es lo que nosotros creemos, pensamos, pero Dios comenzó a hacer la obra antes de que llegáramos. Y eso pasó con Cornelio. Entonces, cuando esos en el versículo 18 dice: ¿a poco también a ellos? Pues sí, porque lo que Dios hace, y como dice el profeta Isaías, los pensamientos de Dios son muchísimo más altos que los tuyos. Entonces Dios va a hacer cosas más grandes de lo que nosotros siquiera pensamos que pudiera hacer, y va a trabajar con personas que nosotros pensamos que quizá nunca acepten. Son tal vez los que lleguen a ser mejores cristianos que los tibios que somos muchos de nosotros. Pueden llegar a ser esos guerreros cristianos que no les importe nada con tal de dar a conocer lo que Dios ha hecho en sus vidas. Hace tiempo mi esposa me comentó una anécdota real de unos compañeros que ella tuvo en la universidad, y ella me decía que este era un joven que era drogadicto, pero de un tiempo a la fecha cambió mucho. Y cuando le dijeron: ¿qué pasó contigo? O sea, ¿por qué dejaste ese estilo de vida? Y él dice: es que conocí a Jesús, conocí a ese que pudo cambiar mi vida. Y dice mi esposa, entonces se levanta uno y dice: ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. Ah, pues yo también soy cristiano. Y dice mi esposa que ese que había sido drogadicto sí le dio un estate quieto, y le dijo:
¿Y por qué no me hablaste durante todos esos años que estuvimos en la escuela? ¿Por qué nunca me dijiste que hay un Dios que me ama? ¿Por qué nunca me hablaste del Evangelio? ¿Por qué te quedaste callado todo este tiempo? Dice, yo estaba necesitado, pero ustedes o tú que nunca tuviste el valor para hablarme. Y creo que eso pasa. A veces hay gente que está dispuesto a escuchar, pero nosotros somos cobardes para hablar. Y lo digo porque eso también me pasó a mí. Cuando yo apenas conocí el Evangelio, un tío mío estaba trabajando allá en Tabasco y en sus vacaciones vino al pueblo y llega a la casa de mis abuelos y me dice, ¿así que ya cambiaste de religión? Le digo, sí, ya cambié de religión. Me dice, ok, vamos a sentarnos, vamos a platicar. Me dice, a ver, ¿por qué cambiaste? Y comienza a hacerme un montón de preguntas. Yo llevaba, ¿qué será?, unos meses en el cristianismo. Traté de contestar, traté de hablar. Años después, regresa mi tío, ya muy mal, él murió por el alcoholismo. Y me dijo, háblame de Dios, háblame de la Biblia. Yo le traje una Biblia, comenzamos a hablar. Y yo le dije, ¿se acuerda que hace años usted vino y me regañó? Y me dijo, no te estaba regañando, quería que tú me hablaras de la Biblia. Quería escuchar qué era lo que Dios tenía que decirme, pero tú no sabías qué decir, te dio miedo, pensaste que te estaba regañando. Quería que me hablaras. No estaba en contra, simplemente quería escuchar. Y a veces, repito, es uno el que dice, no creo, es un borracho, no creo que escuche. A lo mejor se va a enojar conmigo, me va a regañar. Pero a lo mejor precisamente pasa porque sí quieren escuchar. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Y aquí dice en el versículo 18, así que también a ellos, sí, a los que tú no pensaste, son las personas que Dios ha elegido, que Dios ya había apartado. Tú no pongas barreras. Tú decides hablar. Entramos en el versículo 19, eso fue la introducción. Ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía. Escuchen, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Aún hasta ahí no se había roto la barrera. ¿Saben cuánto tiempo había pasado desde el asesinato de Esteban con este versículo que acabamos de leer? Aproximadamente 9 años. O sea, 9 años después de que ya habían cristianos, seguía habiendo esas barreras de judíos para acá, gentiles para allá. Todavía seguían luchando no creo que estos acepten a Jesús, pero repito, son ellos los que se pusieron barrera. Pero, chequen en versículo 20, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales llegaron a Antioquía, hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. Chequen, versículo 21, está padrísimo. La mano del Señor estaba con ellos. ¿Con quiénes? Con los que sí se atrevieron a hablar a los no judíos, con los que sí se atrevieron a abrir su boquita y decirle a los no judíos, Dios te ama. La mano del Señor estaba con esos valientes que dijeron, vamos a hablarle a todo mundo, no nada más a los judíos. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Y qué es lo que pasó? Dice, y gran número que creyó, se convirtió al Señor. Cuando hay esa disposición de hablar, cuando hay esa valentía para hablar, la mano del Señor está con quien se atreva. Y va a haber cosas increíbles. Va a ver cómo Dios comienza a trabajar. Va a ver cómo Dios comienza a juntar gente. Pero el problema, repito, es que a veces somos nosotros los que no queremos hablar. Y buscamos un montón de pretextos. Es que son lo que ustedes quieran. Si
llega el momento en que nosotros quitamos esas barreritas de nuestras cabecitas, vamos a comenzar a ver cómo Dios va a comenzar a trabajar en la vida de las personas. Solamente se requiere una cosa: los que se atrevieron a hablar, la mano del Señor estaba con ellos. Y un gran número creyó y aceptó al Señor. Y a veces sí nos preguntamos eso: ¿por qué nadie acepta? ¿Por qué nadie se convierte? Tal vez porque nadie está hablando. Puede ser esa la única razón. Pero hay gente que está esperando. ¿Y cuántos estamos dispuestos? ¿Están dispuestos para ir? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Me explico? Qué bueno, porque a veces yo no me entiendo. Versículo 22 dice así: la noticia de esto llegó a oídos, otra vez con los de Jerusalén, los que se habían enojado en un principio. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué hicieron? Y enviaron a Bernabé a Antioquía. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis de Antioquía. Primer pregunta: ¿alguien de ustedes leyó el capítulo 11 de Hechos? ¿Continuó con su lectura después de lo que vimos la semana pasada? ¿Alguien tuvo curiosidad y decir, ¿qué más continúa? Porque a veces llegamos, leemos, estudiamos, cerramos, nos vamos y nos olvidamos. ¿Alguien tuvo la curiosidad de decir, ¿por qué Antioquía se menciona más veces en este capítulo que cualquier otro nombre en este capítulo? ¿Por qué en Antioquía se le llamó a los cristianos por primera vez? ¿Por qué Antioquía enviaron a Bernabé? ¿Por qué Bernabé fue a buscar a Pablo y se lo llevó a Antioquía? ¿Por qué Antioquía? ¿Por qué Antioquía? Cuando un nombre se repite muchas veces, pregúntense por qué. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos va a enseñar? Antioquía, les voy a dar unos pequeños datos de Antioquía. Tal vez no nos ayude mucho, pero por lo menos para que conozcamos un poquito. Había por lo menos 16 Antioquías. Y las 16 Antioquías fueron fundadas por un mismo hombre, Antíoco Nicanor. Y las 16 Antioquías las fundó en honor a su padre Antípater. Por eso es Antioquía. Pero esta Antioquía de la cual estamos hablando era la tercera ciudad más importante de todo el Imperio Romano. Primero era Roma como la mera capital. Estaba Alejandría con su mega biblioteca, con su gran biblioteca de esos tiempos donde habían puros intelectuales. Y Antioquía. Antioquía era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. ¿Y saben una cosa? Antioquía estaba gobernada, por así decirlo, por dos deidades principales, una mujer y un hombre. La mujer o la diosa se llamaba Dafne, que era la diosa consagrada a la prostitución. Y estaba Apolo, que también era un dios pagano. Entonces, cada vez que había alguna actividad, alguna fiesta, todas las fiestas eran orgiásticas. Todas las fiestas eran puras orgías, es decir, había una depravación en Antioquía que era monumental. O sea, Antioquía no era un lugar donde digamos la gente es buena onda, pacífica, moralmente correcta. No, era todo lo contrario Antioquía. Cualquiera de nosotros pensaría, Antioquía no creo que acepten a Jesús, mira cómo son, tienen tantos burdeles, cada esquina tiene un antro, cada 3 calles hay un prostíbulo. No, la gente de ahí ha de ser bien mala. Para ti. Porque Dios está trabajando en esos lugares donde nosotros pensamos que está echado a perder. Dios tiene gente ahí que está esperando a que nosotros le hablemos. Antioquía no era un lugar bonito, era un lugar perverso, era un lugar, de verdad les digo, según los historiadores, era un lugar donde desde una perspectiva, desde una perspectiva humana, el cristianismo no tenía semilla ahí.
Pero es precisamente ahí, chequen esto, ahí en Antioquía pasa algo extraordinario. Desde Antioquía comienza a esparcirse el evangelio hacia todo el imperio romano. Nadie daría tal vez un peso por esta perversa ciudad, pero Dios tenía un ejército ahí en medio de esa depravación. Entonces tú ves lo que quieres ver. Dios está viendo a un ejército esperando ser alcanzados para salir a compartir el evangelio. Solo hace falta una cosa: que decidamos hablar, que decidamos compartir. ¿Sale? Y se hizo silencio en el cielo como por media hora. Apocalipsis, en alguna parte de Apocalipsis. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿Sí? Si ve a alguien que se está durmiendo, dele una santa cachetada o ajolotera, pero que sea una santa cachetada, ¿no? ¿Sale, hermanos? Hasta aquí todo bien, perfecto. Ok, vámonos. Dice la noticia llegó, versículo 22, la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando, chequen, me encanta esto, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios. ¿Qué fue lo que vio Bernabé? Dios mío, cuántos burdeles, cuántas imágenes de Dafne, cuántos Apolos. No, mejor me regreso porque este pueblo está podrido. Lo que vio Bernabé fue la gracia de Dios obrando en las personas. Cuando nosotros nos acercamos a una persona, ¿qué es lo que vemos? ¿A la persona con sus pecados o vemos la gracia de Dios en esa persona? Porque recuerden que lo que nosotros percibimos nos nubla la vista y no vemos lo más importante, que es Dios quien está obrando en esa vida, aunque nosotros no lo percibamos. ¿Sale? Y miren, el cual, versículo 23, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó, se alegró que gente estaba aceptando a Jesús. Y luego dice, y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Animaba a todos. ¿Entre nosotros nos animamos? La iglesia, la esperanza, ¿se da esperanza? Vamos a echarle ganas, mi hermanito, vamos a echarle ganas, mi hermanita. ¿O nos desanimamos entre nosotros? Qué padre sería que como iglesia nos animáramos unos a otros a permanecer firmes en la gracia de Dios, a echarnos porras entre nosotros. Ánimo, échale ganas. ¿En qué te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Vamos juntos, trabajamos juntos en lo que se pueda. Necesitamos apoyarnos, hermanos, o necesitan apoyarse. ¿Sale? Ok, vamos, versículo 24. Porque era Bernabé, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Se dan cuenta? 2 veces aparece esta frase. La primera está en el versículo 21, que dice, y gran número creyó y se convirtió. Y aquí otra vez, y una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando alguien comienza a hablar, la gente comienza a llegar, y cuando hay gente que comienza a animar, más gente se anima para trabajar. Por eso les digo, se necesita una cosa para comenzar a hablar. Y cuando hay quienes se están acercando, debemos animar, debemos motivar, debemos estar al pendiente de la persona. No desanimemos, animemos. Lo que viene en el versículo 25 me encanta, chequen esto. Bernabé salió rumbo a... Entonces,
¿Qué hizo Bernabé? Dejó Antioquía. ¿Por qué dejó Bernabé Antioquía, donde gran multitud de gente estaba aceptando? Fue a buscar a Pablo. ¿Por qué fue a buscar a Pablo? Cheque, Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dos cosas interesantes. Primera, mucha gente estaba aceptando a Jesús, mucha gente. Y Bernabé entendió algo: no puedo solo, necesito a alguien con experiencia que me eche la mano. La gente está creciendo, el número está creciendo, hay más gente. Si yo comienzo a chambear solo, no la voy a hacer. Necesito un equipo que me ayude a trabajar a la gente. ¿Y en quién pensó Bernabé? En Saulo. ¿Por qué en Saulo? ¿Por qué? Porque recordemos que Saulo fue una persona muy preparada. En Filipenses dice que en su tiempo sobrepasó a sus contemporáneos, porque sobresalió a muchos, porque Pablo era la persona mejor capacitada que Bernabé pudo haber encontrado. Y qué padre es que Bernabé haya dicho: no puedo solo, necesito a un compañero que me ayude a hacer el trabajo del Señor. Necesito a alguien que quizá está más preparado que yo, porque sé que no puedo solo. Imagínense qué padre sería de que también nosotros tuviéramos esa mentalidad. La iglesia está creciendo, necesito a alguien que me eche la mano a trabajar aquí. Las células van creciendo y a lo mejor el que está a cargo. A veces hacemos esto, ¿no? Se va a hacer una célula en la casa de fulano, pues fulano, el que es el dueño de la casa, que se haga cargo. Pero ¿qué tal si él no está también preparado? Él bien puede decir: necesito a alguien que me eche la mano, que esté mejor preparado que yo. No está mal, es de sabios aceptar que hay alguien que me puede ayudar y que esté mejor preparado que yo. ¿Se acuerdan? Regresemos un poquito en la historia. ¿Se acuerdan cuando Faraón tuvo los sueños y soñó a 7 vacas gordas, 7 flacas, 7 espigas bonitas y 7 espigas feas? Y cuando José le interpretó el sueño, ¿qué hizo el Faraón? Lo puso y le dijo a José: tú vas a estar sobre todo el país de Egipto, nadie va a mover un pie si no es por tu permiso, con tu permiso, solamente en el trono voy a ser mayor que tú. En otras palabras, el faraón fue sabio y dijo: yo no puedo, no tengo la capacidad de José, Dios le dio esa capacidad, yo me hago a un lado y pongo a alguien que sí esté capacitado. ¿Eso rebajó a Faraón? No. Eso lo hizo tener a un aliado para mantener a un país entero y a los países vecinos con vida. No fue de débil decir: es que, ¿y si me quita mi changarro? ¿Y si me quita el puesto? No fue eso. Fue: trabajemos en equipo. Es lo que hizo Bernabé. Buscó a Saulo y dijo: trabajemos en equipo. El grupo está creciendo, no puedo solo. Si trabajamos juntos, vamos a hacer cosas increíbles. Y lo segundo, fue en Antioquía donde se les llamó a los cristianos, por primera vez cristianos. Ahora, yo sé que muchos dicen que cristiano significa Cristo pequeñito. Lo he escuchado en varias partes. Cristiano significa un Cristo chiquito, Cristo pequeñito. No. Cristiano significa seguidor de Cristo. Ahí estaban los herodianos y no significaba los Herodes chiquitos, significaba los seguidores de Herodes. Dos cosas interesantes. Busca a alguien que te respalde en lo que estés haciendo en las cosas de Dios. Y otra, aprende a trabajar en unidad. ¿Quieres que tu vida crezca? ¿Quieres que la iglesia crezca? Comienza a hablar, comienza a animar, aprende a trabajar en equipo, porque al final de cuentas,
La obra es de Dios, no es tu obra. Si tu célula crece, ve la gracia de Dios en ese trabajo, pero entiende que es la gracia de Dios en ti, no es lo que tú sabes. ¿Sale? ¿Preguntas, comentarios? ¿Acepto recargas de 200 pesos? ¿No? Ok. Dice, versículo 27, por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Ahora Jerusalén no es que ya no tenga importancia, pero al comenzar unos que se atrevieron a hablar a los no judíos, comienza a haber un avivamiento. Ahora llega Bernabé a Antioquía, llega Pablo a Antioquía, llegan los profetas a Antioquía por una simple razón, porque alguien se decidió a hablar. Y comenzó a haber un despertar en un lugar donde tal vez pensaban que no había nadie. Y comienza a haber un avivamiento donde tal vez nadie daba un centavo por un antioquense. Pero cuando alguien comienza a hablar, algo grande comienza a suceder. Y miren, ahora de Jerusalén comienzan a llegar los apóstoles, los profetas, los que tengan que llegar, porque alguien decidió hablar. Imagínense qué pasaría si nos decidiéramos a hablar. Y comienza a haber un despertar, y comienza a haber un avivamiento, y comienzan a llegar siervos a comenzar a trabajar en la obra de Dios, solamente si comenzáramos a hablar. Algo tan grande, como decía el canto que se cantó hace un momento, con una pequeña chispa. Y así comenzó, con una pequeña chispa que alguien dijo, ¿por qué no le hablamos a este que no es judío? Pues le hablamos. Y comenzó esa chispa a crecer. Y ahora miren lo que está sucediendo en Antioquía. Es tanta la multitud que mira a esos cristianos. Y comenzaron a autodenominarse cristianos. Tal vez lo hicieron por burla, ¿no? ¿Sabían ustedes que a las Chivas Rayadas del Guadalajara, que por cierto soy chiva, se le llamaba así el Club Deportivo Guadalajara, anteriormente cuando jugaban el Club Deportivo Guadalajara, pero dicen que en una ocasión jugaron tan feo, pero tan feo, que el comentarista de deportes comenzó a decir, este club deportivo hoy jugó horrible, parecían unas chivas saltando como locas. Y a partir de ahí comenzaron a decirle, las chivas esas, y hoy orgullosamente chivas de corazón. O sea, comenzó como un apodo feo, tal vez en un principio, pero después orgullosamente chivas. A los cristianos tal vez comenzaron a decirle por burla a esos cristianos, pero después dijeron, como María Mercedes, a mucha honra, cristiano de corazón. No, olviden lo que dije. Versículo 27, pues vemos cómo comienzan a crecer, a hacer algo tan grande con una chispa tan pequeña, con una decisión, hermanos. Versículo 28, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, es decir, en todo el imperio romano. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Dato interesante. Hubo 4 temporadas de hambre durante el reinado de Claudio. Josefo, un historiador judío, dice que esta hambruna de estos 4 periodos duró 13 años. Entonces, 13 años de escasez, 13 años donde los cristianos en Jerusalén, en Judea, sufrieron o padecieron lo que es esta hambruna. Pero miren, lo interesante de todo esto es lo que sigue. Y dice, 29, los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Chequen esto, ¿quién ayudó a los cristianos que pasaron por necesidad? Los de Antioquía.
esos por los que los cristianos judíos no daban ni un peso, ahora ellos estaban desembolsando para suplir la necesidad de los judíos. Esos a los que los judíos rechazaban, a los que les decían inmundos, a los que despreciaban, ahora esos despreciados eran los que se juntaban, los que se apoyaron y dijeron: vamos a apoyar a nuestros hermanos. Imagínense que algún día tú pudieras hablarle a alguien y que a lo mejor ese alguien en algún día te saque de algún apuro, todo porque tuviste el valor para hablar. Cosas increíbles suceden cuando tú hablas. Cosas increíbles pasan cuando tenemos el coraje para comenzar a predicar el Evangelio. Y esto creció, ¿saben hasta dónde? Hasta aquí. En Antioquía es donde comenzó a esparcirse misioneros prácticamente a todo el mundo. Es en Antioquía donde comenzó el despertar cristiano más grande de la historia, y eso, creo yo, repercute hasta aquí el día de hoy. Y creo, como dice Mateo 24, va a llegar hasta lo último de la tierra dentro de muy poco tiempo. Pero necesitamos hablar. Queremos un avivamiento, queremos un despertar, atrevámonos a hablar. Donde pensamos que no van a aceptar, tal vez ahí hay gente esperando para que nosotros hablemos. La unidad comenzó cuando se incluyó a los no judíos. Hoy sigue y va a seguir creciendo, y va a crecer más si nos atrevemos a hablar. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna duda? Saben que pueden preguntar. ¿Todo bien? Perfectísimo. Si no hay preguntas, quiero terminar con esto. Simplemente decirles, no veamos con los ojos bonitos que tenemos, veamos a través de los ojos de Dios, porque Dios está haciendo algo que tú no ves, pero ya está haciendo. Pedro no vio lo que Dios estaba haciendo con Cornelio, pero Dios ya estaba trabajando. Los apóstoles no vieron lo que Dios estaba haciendo en Antioquía, pero Dios ya estaba preparando. Entonces, miremos a través de los ojos de Dios y nos vamos a sorprender de lo que Dios ya está haciendo. Solamente pongámonos a trabajar y comencemos a hablar. Vamos a orar para terminar. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias porque nos cuidas, nos bendices. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia. Te pido que nos ayudes, Dios bendito, a que pues comencemos a trabajar en tu obra, que comencemos, Dios bendito, a tener ese valor para hablar, esa valentía para comenzar a transmitir tu mensaje y ver a través de tus ojos, Señor. Sé que tú estás haciendo obras que tal vez nosotros no podamos ver, pero sé que tú estás trabajando en lugares donde nosotros pensamos que tú no estás obrando, Señor. Ayúdanos a ver desde tu perspectiva, Señor, y enséñanos a entender que si nosotros nos decidimos a hablar, tú harás cosas grandes y maravillosas a través de nosotros. Dejo a esta iglesia en tus benditas manos, Señor. Haz tu perfecta voluntad en sus vidas. Bendíceles grandemente, Señor, y obra en nuestros corazones. Guárdanos como la niña de tus ojos. Cúbrenos bajo la sombra de tus alas. Dios, te agradezco por todo en Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga.